No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Bueno, ya estamos de regreso acá para iniciar este programa y esta conversación sobre el hidrógeno verde y específicamente en la región del Biobío. Y tenemos como invitado a Alejandro Karelovich, espero no haberme equivocado, Alejandro, director del proyecto, que este en realidad es una alianza estratégica para el desarrollo del hidrógeno verde para la región del Biobío. Alejandro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Nancy y Pamela. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido, de hecho hemos hablado de hidrógeno verde desde lo estratégico. Voy a recordarnos, creo que nuestra primera entrevista, Mame, fue a propósito de la estrategia nacional y hemos hablado harto sobre el hidrógeno verde, pero siempre hay particularidades. Entonces me gustaría tal vez partir con eso, Alejandro. ¿Qué tiene la región del Biobío que, como potencial para lo que significa la producción o la generación de hidrógeno verde en la región? Sí, claro, la estrategia nacional de hidrógeno verde está más enfocada a, yo diría, la zona norte de Chile, ¿cierto? Por todo el potencial que tiene de generación de energía renovable, solar principalmente, y la zona sur, por lo mismo, también energía renovable. La particularidad de la región del Biobío, que es lo que nosotros vemos, es más que nada en usos del hidrógeno, ¿ya? Porque la región del Biobío es uno de los polos industriales más importantes de Chile. Tenemos concentrada en la zona portuaria de Concepción y Talcahuano industrias petroquímicas, tenemos una refinería de petróleo, tenemos una productoras de cemento, siderúrgica, industria química de distinto tipo, tenemos celulosa. Entonces, en la transición energética finalmente a usar energías renovables también tiene que ver con los usos de esta energía renovable. Entonces, estimamos que ese es el potencial de la región del Biobío, el uso de energía renovable. También producción, no sé, no es descartable, pero quizás no tiene las ventajas comparativas que tiene la zona norte y la zona sur, ¿cierto? Perfecto, y en eso armaron una alianza bien grande entre hay actores de universidades, de la academia, de la industria y de los distintos sectores industriales de ahí de la región. Y tienen, me imagino, un financiamiento público. Cuéntanos de qué se trató, porque haber llegado, yo veía en la página web de ustedes la cantidad de logos que había. Hacer estas alianzas no es fácil. Llegar a a una convocatoria y a objetivos comunes, me imagino que debe haber sido un gran recorrido para llegar a este planteamiento. A ver, cuéntanos cómo fue ese proceso y qué objetivos se plantearon para la región y cómo ahora, ya que tienen esta alianza, se proyectan trabajar. Ya, claro, nosotros partimos, ¿verdad? Fue al principio un comienzo lento. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, con esta idea de potenciar el hidrógeno verde en la región, en la Universidad de Concepción, como nosotros somos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, postulamos un proyecto FIC, a un Fondo de Innovación para la Competitividad de la región del Biobío. Ese es nuestro financiamiento inicial. Eh, y bueno, y empezamos a conversar con empresas, ¿cierto? Con distintos estamentos, yo diría empresas, pero también otras universidades, estamentos de la sociedad civil, eh, el mismo gobierno, otro Ceremis del gobierno, ¿cierto? ¿No? Otros estamentos del gobierno. Y de a poco fuimos convenciéndolos de que era importante hacer esto en conjunto. Es decir, no, digamos, para poder avanzar y llegar a una economía del hidrógeno, ¿cierto? En la región y en Chile, tenemos que hacerlo todos juntos. Entonces, nosotros en la universidad tampoco podemos pontificar de lo que hay que hacer, sino que tenemos que hacerlo entre todos. Entonces, uno de los objetivos de este proyecto es generar esta hoja de ruta para el desarrollo del hidrógeno verde en la región del Biobío. Y nosotros nos hemos enfocado en una serie de proyectos bueno, entre todos los consensuamos, ¿cierto? En talleres en los que la mayor parte de los socios participan y llegamos a la conclusión de que hay áreas en las que sería más factible desarrollar el hidrógeno verde. Por ejemplo, lo que yo hablaba anteriormente, lo que tiene que ver con un hub que nosotros le llamamos de uso del hidrógeno verde en las distintas industrias de la zona portuaria de Concepción, ese uno. El otro sería utilizarlo, por ejemplo, en el transporte de carga, que en la región es muy importante. Existe un transporte de carga desde los puertos, por ejemplo, hacia la zona de las celulosas, que están un poco hacia el interior. Entonces, todo ese transporte de carga también puede ser un foco de uso del hidrógeno. Otro sería directamente en los puertos de la región, que hay varios,
hay por lo menos 4 puertos importantes en la región del Biobío, donde se puede utilizar el hidrógeno, por ejemplo, en el transporte de carga dentro de los puertos, con estas máquinas que usan normalmente gas y ahora podrían transformarse a, a la grúa horquilla, por ejemplo, ¿cierto? Que podrían transformarse a hidrógeno. Y así, entonces esta área nosotros dijimos, ya, aquí tenemos que ver el potencial que tienen estas ideas en poder desarrollar proyectos, finalmente llegar a puerto con lo que tiene que ver con el uso de hidrógeno ahí. ¿Ya? En la alianza es eso, finalmente. Es como juntar a todos los actores para alinear. Y este proyecto claramente no va a financiar el uso, sino que lo que tenemos que hacer ahora es apalancar recursos de distintos estamentos, privados, públicos, etcétera, para poder llegar a la implementación final. Uno de los desafíos que tiene, me imagino, todo esto para empezar una es identificar los usos, pero después es adaptar tecnología o desarrollar incluso tecnologías. Y en eso, obviamente, las alianzas con las universidades son importantes para ese propósito, porque me imagino que no todo va a venir listo desde afuera, o sea, no vamos a tener todas las tecnologías disponibles. Después, el objetivo es ir avanzando por sectores en esos usos y empezar a desarrollar tecnología con las universidades locales. Y en eso, ¿cómo ves tú que se está planteando el tema del financiamiento desde el sector privado ante estas iniciativas? ¿Se despertó el interés? ¿Hay más confianza con las universidades específicamente, los centros Sí, tecnológicos? sí, yo creo que sí. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Concepción, estamos siempre tratando como universidades siempre de atraer a las empresas para que confíen en nosotros, en que podemos desarrollar tecnología, ¿cierto? Eso sí. Eh, sí, yo creo que no hemos llegado a ese punto. O sea, todavía, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que necesitamos, o sea, que las tecnologías no es llegar y comprar tecnología e instalarla. Mm, mm, Claro, nosotros podemos desarrollar tecnologías desde cero, que quizás como país no somos competitivos en eso porque no tenemos la masa crítica para poder quizás desarrollar tecnología de cero en todas las áreas de la cadena del hidrógeno. Pero claro, tenemos las particularidades de nuestra región y de nuestro país, ¿cierto? Que hacen que si uno compra tecnología va a tener probablemente problemas para poder implementarle. Vamos a necesitar el capital humano de chileno, ¿cierto? De las universidades de Chile. Entonces, una de las áreas del proyecto es, claro, desarrollar esa área, desarrollar el área de capital humano, porque no existe mucho conocimiento realmente relacionado con hidrógeno en la universidad ni en los centros de formación técnica o institutos profesionales. Entonces, por eso también la alianza está en universidades y estamos mm. planeando, por ejemplo, desarrollar algún tipo de posgrado, diplomado o cosas que tengan que ver con hidrógeno en la región, ¿cierto? Para generar este capital humano. De hecho, una no sé, como de las líneas bases es partir generando capacidades locales y desde ahí entonces avanzar en el desarrollo y a veces hasta la adopción de tecnologías y adaptación. ¿Qué se proyecta desde el punto de vista de estos usos? Es como satisfacer la demanda de las empresas o de las industrias locales que hay ahí, o tienen una ambición que va más allá de satisfacer esta demanda. O sea, ¿cuál es como hacia dónde tiraron el objetivo de largo plazo? Súper, súper interesante eso, porque claro, podemos satisfacer la demanda, ya eso es difícil, porque si queremos satisfacer la demanda energética, tenemos que adaptar algunos procesos, porque los procesos no usan hidrógeno. Muy pocos Mm, procesos usan hidrógeno. El mayor proceso que usa hidrógeno, hablando de la región del Biobío, en la refinería de petróleo. Se usa hidrógeno directamente en procesos de hidrosolización, etcétera, en la refinería. O sea, si uno tuviera hidrógeno verde, podría meterlo en la refinería. ¿Ya? Eso sería lo más fácil. También podemos transformar procesos que ahora no usan hidrógeno en procesos que usen hidrógeno. Para eso se necesita tecnología nueva, que en muchos casos no está totalmente desarrollada. Pongamos, por ejemplo, el caso de la siderúrgica. Se podría utilizar, en vez de utilizar el coque como reductor, por ejemplo, para la producción de acero, se podría utilizar hidrógeno. Eso se está investigando. O en la producción de cemento también se puede utilizar hidrógeno, etcétera. Eso es muy buena la pregunta porque eso es como ya la primera etapa, que todavía es difícil. Y la segunda etapa, y en lo que nosotros queremos llegar, es que si nosotros como país, pensando más en el futuro, somos un país que vamos a producir en hidrógeno barato, si vamos a tener energía barata, somos competitivos, seremos competitivos en cuanto a producción de hidrógeno, ujú. sería interesante utilizar este hidrógeno para generar una nueva industria, no la existente, una industria más avanzada o que utilice esta ventaja comparativa. Entonces, existe, por ejemplo, el uso de hidrógeno en producción de productos químicos,
que ahora Chile los importa, pero si nosotros vamos a tener hidrógeno barato, los podríamos producir nosotros. Caso típico es el amoníaco. No sé si el amoníaco Chile lo importa para producir explosivos, ¿cierto? Y el amoníaco tiene mucho hidrógeno y Chile podría decidir, ¿cierto? Ser ahora nosotros los productores de amoníaco, satisfacer la demanda interna y exportar, porque nuestro hidrógeno va a ser más barato. Pero eso todavía no es competitivo, porque el hidrógeno sigue siendo caro. Pero hacia allá apuntamos. Otros, por ejemplo, industria del plástico, industria de productos químicos en general, metanol, olefinas, qué sé yo, todo eso podría también, necesita hidrógeno y podría ser producido en Chile ahora. Industria que no existe prácticamente en Chile y podría comenzar, digamos, como una nueva industrialización del país. Eso nosotros lo vemos también por ese lado. A mí me llama la atención, Alejandro, que todas las industrias que tú mencionaste son altamente contaminantes, ¿no? En su esencia. Cementeras, tiene una huella hídrica, una huella de CO2 impresionante, bueno, el petróleo y toda la siderúrgica y todas las que mencionaste son empresas súper contaminantes. Entonces, creo que y juegan un rol fundamental en la economía local, pero también en la economía y sustentabilidad nacional, económica, digamos, ¿no? Entonces, me llama la atención que la investigación sea tan genérica, en el sentido de que, obviamente, primero, es que lo hemos dicho con Nancy tantas veces, que estamos súper atrasados con los temas de sustentabilidad, es urgente los cambios, y por lo tanto uno pensaría que lo lógico es tener un ranking del 80-20, de dónde realmente va a impactar más esta nueva tecnología en términos de sustentabilidad en esa línea, digamos, ¿no? Más que económica, también sustentabilidad, incluso del negocio, ¿no? Porque, Claro, porque si no... claro. Entonces, ese ejercicio lo han hecho, existe la intención, porque cuando uno mete a todos en la misma juguera, pasa que al final nadie es dueño, no hay un 80-20, no hay un foco, sino que a todo es como algo muy general, ¿no? Entonces, sí. Y no hay tiempo para eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a abordar el ranqueo de esta? ¿Qué es lo más urgente hoy día? Sí, muy, muy interesante la pregunta, porque nosotros como proyecto o como actores en locales tampoco tenemos mucho que decir en el aspecto, yo diría, de decisión política. Nos podemos meter en eso también, pero ¿por qué digo? Porque si uno hace los cálculos, eso ya está claro, el hidrógeno todavía no da. O sea, ningún proyecto es rentable usando hidrógeno. O sea, si yo uso hidrógeno para producir amoníaco, el amoníaco va a valer 2 veces lo que vale el amoníaco que se produce a partir de combustibles fósiles. Si lo hago con cualquier otra cosa, va a pasar lo mismo. Entonces, esa priorización, está la parte tecnológica, yo creo, que tampoco está totalmente lista. En algunas cosas sí, yo diría que está más avanzada, pero lo que está menos avanzado, en mi opinión, es la parte política. Es cómo lo vamos a hacer como país para priorizar, por ejemplo, el uso de hidrógeno. Vamos a poner un impuesto mucho más grande al CO2, porque si no me cuesta a mí producir CO2 y no me van a cobrar por producir CO2, entonces, ¿por qué yo querría ocupar hidrógeno? Ya, esas cosas son quizás difíciles porque nosotros quizás no tenemos la manera de resolverlo, pero para allá también hay que seguir. Esa es la tendencia mundial, además, porque se anuncia todos los días el impuesto ambiental que viene para ciertas industrias, entonces no es algo que sea desconocido, ¿no? La tendencia dice que vamos a llegar a eso, y eso justamente acorta esa brecha. Claro, o sea, lo podemos hacer nosotros, o podemos esperar que cuando vamos a querer exportar productos, nos van a cobrar el impuesto porque vamos a estar produciendo con una huella de carbono súper grande. Entonces nos tenemos que adelantar, quizás, ¿cierto? Claro, ahí sería bajar la competitividad de nuestras industrias. Y también, a propósito de los tiempos, la Agenda 2030 que se plantea ya, el horizonte está súper cerca. Entonces, cuando uno dice, no, es que estas decisiones van a ser políticas, y tratamos de que por favor se tomen decisiones basadas más en datos, sabemos que las decisiones tienen un carácter político también,
pero ustedes al estar inmersos en esta alianza, me imagino que que también como parte de los análisis es generar la evidencia para tomar la mejor decisión. Y claro, habrán negociaciones y demás, pero que nos enfoquemos en algo y aquí es donde es súper importante, que atendamos el corto plazo, pero que proyectemos esto a una lógica en el cual nos reditúe a futuro también, no nos consumamos con que vamos a trabajar solo el corto plazo. Y ahí las decisiones técnicas son importantes, entonces creo que no la tienen fácil, ¿no? Porque también son altos sectores, de hecho. Claro, lo que nosotros tenemos que mostrar es eso, o sea, estamos trabajando en eso, o sea, en hacer los cálculos para decir, por ejemplo, mire, si queremos hacer este proyecto A, por ejemplo, el hub en Talcahuano de distintos, usar hidrógeno en distintas empresas, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las variables que son más sensibles y que harían este proyecto rentable? ¿Dónde hay que poner el foco? Eso es importante, porque para poder tomar decisiones. Esa es la parte como más económica. La otra es la parte técnica, que también estamos trabajando como universidad en desarrollar proyectos, en resolver algunos temas relativos a uso de hidrógeno, etcétera. Eso también. Y existen investigadores en la universidad que lo hacen, proyectos relacionados, por ejemplo, con tecnología de refinación de cobre. O sea, hay distintas áreas de la cadena de valor del hidrógeno en las cuales la universidad está actuando, en la parte de investigación y técnica, ¿cierto? Eso sí, pues, eso es nuestra área de investigación, digamos. Sí, Sí, y súper buena la pregunta que te hacía Pamela, porque claramente donde nos toma harto tiempo a veces es la toma de decisiones. Y yo creo que en eso los criterios, igual siento que como que hay que empezar a trabajarlos, porque a la hora de tomar las decisiones tienen que ser rápidas, porque después vienen los proyectos, y los proyectos hay que formularlos, y hay todo un tema que todavía, y ojalá que cambien, ese es como todos esos procesos más burocráticos del sistema, porque tenemos que acelerar, o sea, los tiempos están súper encima. Entonces, creo que es súper buena la pregunta que hizo Amelia. Gracias, Nancy. Y hay algo más que siempre se olvida, que todas las tecnologías cuando parten son caras, siempre. Eso no hay excepción, es parte de los TRL, ¿no? Siempre una tecnología, cuando sale, es cara. Entonces, si uno basa el crecimiento de la tecnología en el precio que tiene en el año 1, estamos mirando súper mal el futuro. Porque sabemos que las tecnologías, una vez que salen al mercado y escalan, van a bajar de precio y empieza todo un tema de la innovación ya incremental para también hacerlo más empaquetable, más, etcétera, etcétera. Entonces, no es una muy mala decisión o una muy mala mirada tomar decisiones en base al coste actual. Creo yo, eso frena mucho para dónde vamos. Entonces, lo importante es la decisión, creo yo, no sé, a lo mejor estoy súper equivocada, pero es importante, pienso yo, mirar el 80-20, cuál es la industria que más impacta en términos de escalamiento, en términos de niveles de sustentabilidad de esa misma industria, poner el esfuerzo en el 80-20 y partir con los primeros prototipos, los primeros, sin pensar en el costo que tiene eso, sabiendo que a partir de ello va a haber una economía importante y el precio normalmente se viene a piso después en el proceso de escalamiento. Entonces, pero esas decisiones, como tú dices, son difíciles de hacer, sobre todo cuando uno lleva a toda la industria. Entonces, esa era un poco la reflexión que creo que hay que hacer, ¿no? Sí, eso es lo que pasó, por ejemplo, con el precio de los electrolizadores, ¿cierto? Y todo, que han bajado de precio mucho. Las baterías también, ¿cierto? Todo eso ha bajado de precio mucho. Claro, pero hay que prever eso. Por eso, bueno, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde va en ese lado. Ya predicen, ¿cierto?, el precio que va a tener el hidrógeno en un tiempo más. Claro, entonces hay que tomar las decisiones pensando en ese precio, en que va a ser competitivo un tiempo más. Sí. No podemos pensar en el momento actual, porque claro, actualmente no es competitivo. Sí, es así. Sí. Súper. Oye, se nos fue el primer bloque de conversación. Vamos a ir al segundo, pero antes con una pausa musical, pero me gustaría como dejar un poquitito encaminado el próximo bloque. Creo que hay hartas conversaciones que están en torno a la independencia y en esto de toma de decisiones, cómo las regiones toman decisiones. Y habiendo una política nacional acá del hidrógeno verde,
cómo se armoniza o cómo se va viendo una estrategia nacional con enfoque también en los territorios, para ver si otras regiones también, si es que están haciendo estas conversaciones, puedan aprender de usted. A ver si en el segundo bloque hablamos un poquitito de eso, ¿ya? Y vamos entonces con la pausa musical para volver entonces con más sobre hidrógeno verde en la región del Biobío. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.